Hola pollitos, bienvenidos un día más a este espacio de Aprende en Casa con tu maestra Eli. El día de hoy vamos a hablar sobre los primeros años de México independiente. Como puedes observar en la imagen, tenemos a Agustín de Iturbide entrando triunfalmente junto al ejército trigarante, celebrando la victoria de la independencia de México. Recuerda que esto sucedió en 1821. México proclama su independencia de España. Es decir, ahora era un país soberano, por lo que ya podía elegir a sus gobernantes. Pero no todo era orden y paz, que era lo que se esperaba. Así es, pollitos, había algunos problemas en el país. Vamos a conocer las consecuencias inmediatas que sucedieron en la primera mitad del siglo XIX, es decir, de 1821 a 1851, pues como ya te dije, había algunos problemitas en el país. Bueno, la verdad es que había muchos problemas en el país. Vamos a ver cuáles eran. Vamos a clasificarlos en problemas económicos, sociales y políticos para que puedas tener un panorama general de cómo era la vida en ese entonces. Había problemas económicos. Uno de ellos era que abundaban los bandidos. Esto dificultaba mucho el transporte de carga y de pasajeros, ya que en los caminos que conectaban a las ciudades aprovechaban para atacar a las personas. ¿Por qué crees que sucedía esto? Pues claro, con toda la tristeza, vidas perdidas y falta de actividad económica durante la lucha de independencia, las familias estaban muy necesitadas. Otro problema económico era la producción agropecuaria y la explotación minera, que disminuyeron mucho en ese entonces. La agricultura solo era de subsistencia, es decir, alcanzaba para alimentar a la familia que la producía, pero no alcanzaba para vender y a activar la economía del país. Un tercer problema era que no existía una eficiente recaudación de impuestos. Es decir, para pagar sus gastos, el gobierno se endeudó con prestamistas particulares y bancos extranjeros. Es decir, abrió una gran deuda pidiendo prestado a bancos en países extranjeros. Ahora vamos a hablar sobre los problemas sociales, es decir, la vida cotidiana en ese entonces. Uno de los problemas que existía en ese entonces era que la sociedad estaba dividida, pues gran parte de la población era pobre, mientras que solamente unos poquitos disfrutaban de riquezas. Esto provocaba descontentos entre las personas y por consiguiente que no se llevaran bien. Otro problema social fue que la población indígena padecía abusos y discriminación. En ese entonces debes saber que más de la mitad del país era población indígena, o sea, muchos. Las nuevas leyes favorecían que los hacendados los despojaran de sus tierras. Obviamente ellos, para defenderse, se rebelaban contra ellos en situaciones violentas que en ocasiones llegaban a durar años. Y por último hablaremos de los problemas políticos. Uno de ellos fue que los grupos políticos del país entraron en conflicto. Ahora que México ya podía ser libre de elegir su forma de gobierno, los partidos políticos no se ponían de acuerdo sobre cómo se iba a gobernar y se peleaban entre ellos. Esto provocaba problemas sociales también. Otro problema político fue el desacuerdo en la elección de presidentes y gobernadores. No elegían o no se ponían de acuerdo quién iba a gobernar. Por eso también había peleas entre ellos. Y uno más fue
que algunas de las reformas sociales que trataron de impulsar a algunos líderes políticos no eran del agrado de todo. Nuevamente, no se ponían de acuerdo. Si te das cuenta, había mucha desorganización en el país después de la independencia de México. En conclusión, los ideales y proyectos de los impulsores de la independencia se hallaban en crisis. O sea que todo aquello que habían planeado con ilusión las personas que lucharon en la independencia no veían que se estuviera cumpliendo. Por lo que nos ponemos a pensar, ¿el México independiente era más próspero y más justo que el antiguo virreinato? O sea, cuando nos gobernaba España. ¿O también ¿valió la pena separarse de España? Estas eran preguntas que se hacían las personas en ese entonces. ¿Tú qué opinas? Déjame tu opinión en los comentarios aquí abajo. La voy a esperar. Y bueno, pues por el momento aquí terminamos la historia. Nos vemos. Hasta la próxima, pollitos. Los quiero mucho. Bye bye.